el famoso químico escéptico Boyle, estudiaba en el laboratorio la relación entre el volumen y la presión y llegó a la conclusión de que el volumen es inversamente proporcional a la presión de un gas, siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Y que eso se traduce en esta ecuación que está aquí, ¿no? Aunque yo la prefiero colocar de esta manera. Volumen inicial sobre el volumen final es igual a la presión final sobre la presión inicial, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. La primera hace relación a las condiciones iniciales de volumen y presión y la segunda hace relación a la relación de volúmenes en relación con las relaciones de presión. Bueno, de aquí lo que más queda, en el que quiero que quede en la mente, es que esta relación es inversamente proporcional. Igualmente con Boyle, en los mismos tiempos, el inglés Charles lo que hace es establecer una relación entre el volumen y la temperatura y establece que estas dos variables son directamente proporcionales. Y resulta también una ecuación que la podemos traducir como volumen inicial sobre volumen final es igual a temperatura inicial sobre temperatura final. Y posteriormente, Gay-Lussac establece que relaciona la presión y la temperatura y establece que la presión y la temperatura son también directamente proporcionales siempre y cuando el volumen permanezca constante. Eso lo podemos establecer en una ecuación que dice presión inicial sobre presión final es igual a temperatura inicial sobre temperatura final. La primera relación, la ley de Boyle, este se llama un proceso isotérmico. ¿Eso qué significa? Eso significa que es a temperatura constante. Eh, la ley de Charles es un proceso isobárico. Eso significa a presión constante. Y la ley de Gay-Lussac es un proceso isócoro. Eso significa a volumen constante. Que hay otra ley que es muy posterior, ¿no? Que establece las tres, que reúne, ¿no? Las tres leyes, la de Boyle, Charles y Gay-Lussac, y se llama la ley combinada. Y nos dice que para una presión inicial multiplicado por un volumen inicial dividido en temperatura inicial será igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Se denomina la ley combinada. Esto da lugar siempre y cuando la cantidad de gas sea constante. Y que la otra ley que me maneja las cuatro variables, pero que me define el estado inicial de un gas, se llama la ecuación de estado. Y eso es P multiplicado por B es igual a N por R por T, donde P es la presión, B es el volumen, N la cantidad de gas y R es una constante universal. 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y T es la temperatura. La ley de Avogadro es la que relaciona el volumen con la cantidad de gas, ¿no? Se basa en el famoso principio de Avogadro, que tiene que ver con que eh, volúmenes iguales de cualquier gas contienen siempre el mismo número de partículas. Y siempre y cuando las condiciones sean las mismas. Por ejemplo, cuando la temperatura es 0 °C, o lo que es lo mismo, 273 Kelvin, y la presión es igual a una atmósfera, una mol de cualquier gas, no importa, siempre va a ocupar el mismo volumen, 22,4 litros. Estas condiciones se llaman las condiciones normales o condiciones estándar. Lo que me dice es que en estas condiciones, un gas, no importa cuál, en las mismas condiciones va a ocupar siempre el mismo volumen. Por ejemplo, una mol en estas condiciones siempre ocupa este volumen
y que no importa de qué gas se trata. Eso hablamos en la anterior clase. Hoy, echémonos un poco a las matemáticas, un poco de lógica, hablemos de ecuaciones, saquemos la calculadora y vemos qué podemos hacer, ¿no? Bueno, veamos este ejercicio de aplicación. Dice, mediante una gráfica, describa la relación entre el volumen y la presión de un gas ideal, cuando la temperatura y cantidad no varían. O sea, nos están hablando que temperatura constante y la cantidad de gas también es constante cuando estos no cambian. Entonces me están diciendo cuál es la relación entre el volumen y la presión. Esto es nada más y nada menos que la ley de Boyle y me establece que esta relación es inversamente proporcional. Y eso es justamente lo que es necesario saber. Aunque si usted es muy bueno para las ecuaciones, seguramente le gusta más decir volumen inicial sobre volumen final es igual a la presión final sobre la presión inicial. Si a usted le gustan las ecuaciones, sí, también se le tiene, ¿no? Pero en este momento vamos a olvidarnos un poco de las ecuaciones y vamos a echarle un poco únicamente de lógica, ¿no? Y eso es lo que quiero. Bueno, nos dicen, tengo esta tabla en la cual hay una variable que es la presión, la cual vamos a darle unos valores y vamos a ver qué pasa con el volumen. Y luego esos valores los vamos a graficar. ¿Listo? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo podemos realizar esta gráfica? Nos podemos ir por la ecuación. Si nos vamos por la ecuación, lo que tenemos aquí son unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. A mí me interesa saber cuál es el volumen final. Si me interesa saber cuál es el volumen final cuando la presión cambia, entonces tengo que despejar el volumen final. Y entonces el volumen final será igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre la presión final. Ustedes ya saben despejar y no me voy a detener en eso. Volumen final está en el denominador, lo paso al otro lado, al numerador, y lo que está multiplicando lo paso a dividir y lo que está dividiendo a multiplicar. Y obtengo esta ecuación que está aquí. Y puedo reemplazar los valores y los puedo ir metiendo en esta gráfica. Bueno, ese es un camino. Vamos por el otro camino. El camino que nos dice, echemos un poco de lógica. A ver, veamos. ¿Qué significa inversamente proporcional? Cuando uno dice inversamente proporcional, significa que si aumenta lo uno, disminuye lo otro, pero en igual proporción. Eso significa que si el uno aumenta el doble, el otro se reduce a la mitad, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Entonces, aquí nos dan unas condiciones iniciales. Aquí nos dan una presión inicial y a esa presión, ese gas ocupa un volumen inicial. ¿Qué pasa cuando la presión final es el doble? ¿Qué pasa con el volumen final? Eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces tenemos, para un gas ideal, ocupa una presión cualquiera, llamémosle 1P. A esa presión, ese gas ideal ocupa un volumen determinado y le llamamos 1B. ¿Qué pasa cuando la presión es el doble? Por eso le llamamos 2P. ¿Qué nos dice Boyle? Boyle nos dice que esas relaciones son inversas, que si el uno aumenta, el otro disminuye. ¿Pero cuánto? Entonces me dice aquí, la presión inicial es 1 y la presión final es 2. ¿Eso qué significa? Significa que la presión aumentó el doble. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen se reduce. ¿Cuánto? Entonces podemos decir que se reduce al inverso de la presión. Y el inverso de 2 es 1 sobre 2. O sea, un medio. Entre nosotros es la mitad. Presión el doble, volumen la mitad. Listo, ya tengo un valor. ¿Qué pasa ahora
si la presión es 3 veces, aquí dice 3P, si la presión aumenta el triple, el volumen final se reduce. Sí, pero ¿cuánto? Entonces podemos decir, si es 3 veces P, el volumen se reduce 3 veces. ¿Y eso cómo lo representamos? Eso significa 1/3, 1/3 de B. Ya estamos viendo la relación matemática. Y si la presión es 4 veces P, el volumen será 1/4 de B. Este 1/4 es el inverso de 4. 1/3 es el inverso de 3. 1/2 es el inverso de 2. Y obviamente, si la presión aumenta 8 veces, el volumen se reduce 8 veces, 1/8 o 1/8. Y si la presión aumenta 10 veces, pues sí, claro, tienen toda la razón. Yo sé lo que están pensando. Se reduce a la 10ª parte del volumen inicial. Y así, no importa lo que le coloques, esto seguirá cambiando de la misma manera. Y si la presión en vez de aumentar disminuye, por ejemplo, si la presión es la mitad, ¿qué pasa con el volumen? Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y entonces estamos hablando que ¿cuánto aumenta? Claro, aumenta el doble, o sea que es 2 veces el volumen. Y si la presión disminuye 4 veces, entonces el volumen aumenta 4 veces. Y con esto obtengo esta tabla. Y una vez con la tabla, pues ya me es más fácil poder graficar. Con estos datos ya puedo graficar. Entonces, voy a colocar en el eje Y el volumen y en el eje X la presión y vamos colocando estos valores que están aquí y luego utilizaremos, si se quiere, la ecuación. Entonces, comencemos a llenar nuestra gráfica con base en los valores de la tabla. ¿Qué nos dice mi tabla? Nos dice que a una presión de 1, el volumen es 1. Y entonces marco ese lugar. Aquí está. Ese punto de intersección es 1B, 1P. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión es 2P? Entonces, cuando la presión es 2P, el volumen es la mitad. O sea, la mitad de lo que está aquí y eso es este lugar. Y el punto de encuentro es este que está aquí. Este punto es el coordenadas 2P, 1/2 de B. En la siguiente tabla, vamos a la tabla. ¿Qué pasa cuando la presión es 4 veces? Aquí está, 4 veces. El volumen es 1/4. Listo, aquí está. Y el punto de encuentro tiene que ser aquí. Listo, aquí está, el punto de encuentro. Este punto, las coordenadas 4P, 1/4 B. Y tomemos otro punto de referencia que sea 8P. Para 8P es 1/8 de B. Y el punto de encuentro es este que está aquí. Con esos puntos, entonces yo ya puedo unirlos y el resultado es esa curva, ¿no? Esa curva, esa hipérbola. Esta curva, entonces, es la relación entre el volumen y la presión. Siempre que las variables sean inversas, el resultado es este tipo de curva. Y cuando uno tiene esta curva, no solo me sirve para graficar estos valores, sino para encontrar otros valores que uno desconozca. Por ejemplo, yo puedo encontrar aquí, si esto estuviese muy bien definido los valores, por ejemplo, para 5. Si la presión aumenta 5 veces, extrapolo a la curva y de aquí puedo extrapolar hasta el eje y puedo saber a cuánto equivale este valor que está aquí. Y si quiero saber para 6P, pues voy al punto de intersección de la curva y extrapolo hasta el eje Y y puedo saber los diferentes valores.
Para eso me sirve esta gráfica. Entonces me dice, si tengo una presión inicial de 1, el volumen es 1. Si la presión es 2, el volumen es la mitad. Si la presión es 4 veces, el volumen se reduce la mitad de la mitad, o sea, un cuarto. Y si la presión aumenta 8 veces, el volumen se reduce 8 veces, o sea, la mitad de la mitad de la mitad. Y eso es un octavo. Y eso lo puedo encontrar en esta gráfica. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta gráfica? Porque en las pruebas Saber 11, justamente lo que se mide es esta aptitud matemática para poder leer una tabla o para poder leer e interpretar esta gráfica. En las pruebas Saber es muy raro que usted le digan que usted despeje esta ecuación y que reemplace los valores, porque eso gastaría mucho tiempo. Por ejemplo, digamos que el volumen inicial es 20 litros y la presión inicial es una atmósfera. Y le dicen cuál será el volumen final si la presión final es 2 atmósferas. En este caso, cuando a usted le dan estos valores, tendría dos caminos para realizarlo. El camino que yo le sugiero es el camino de la lógica matemática. ¿Y ese qué es? Ese es mirar las relaciones de la presión. Entonces, yo puedo decir, tenía una presión de una atmósfera y ahora la presión es 2. ¿Qué significa? Que la presión aumentó 2 veces, 2x. Y si la presión aumentó 2 veces, significa que el volumen se reduce a la mitad. Y por lo tanto, el volumen final será la mitad del volumen inicial, o sea, la mitad de 20. ¿Y cuánto es la mitad de 20? 10 litros. Eso es hacerlo por lógica. Eso también se puede realizar con base en esta tabla o con base en esta gráfica. Pero este razonamiento es más valioso. Saber que la presión y el volumen son inversos y que si el uno aumenta el doble, el otro disminuye la mitad y lo aplica y obtiene el resultado, eso es más valioso que despejar la ecuación. Si despeja la ecuación tendría volumen final será igual a la presión inicial, una atmósfera, por el volumen inicial, 20 litros, sobre la presión final, 2 atmósferas. 1 por 20, 20. Dividido entre 2 es igual a 10. 10 litros. Llegamos al mismo resultado. Pero si usted quiere emplear la ecuación, tiene que primero acordarse de la ecuación, despejar la ecuación, reemplazar los valores, hacer operaciones y dar respuesta. Y eso es correcto y es válido. El otro camino es este, únicamente saber que esto es inverso y que por lo tanto la relación de la presión es lo más importante. Que si la presión final es 2 atmósferas y la presión inicial es de 1 atmósfera, la relación ¿cuál es? Entonces aquí ya lo puede deducir. Pero usted puede partir aquí de otra cosa. Mire lo que le dice la ecuación. Voy aquí. Mire la relación. Dice, volumen final es igual a 1 atmósfera por 20 litros sobre 2 atmósferas. Lo que le dice es, multiplique el volumen por la relación inversa de presión. El volumen por un medio. O mejor aún, lo único que tiene que saber es que es inverso y saber cuánto aumenta la presión. En los ejercicios que yo planteo, generalmente utilizo números enteros para que permitan que hacer el cálculo mental y no tener que utilizar calculadora. Y preferiblemente el cálculo mental, preferiblemente la deducción y la lógica matemática antes que la ecuación,
Para hacer ejercicios, cuando uno tiene tiempo y calculadora, pues yo le puedo colocar cualquier número. En vez de uno, le puedo colocar 55,37 y la presión final le puedo colocar 215,82. Pero en este caso yo enfoco a lo que son las pruebas saber. Y en las pruebas saber no pretenden que usted se sepa la ecuación, ni que usted la despeje, ni que haga operaciones, porque en esto se le va mucho tiempo. Pero sí le pueden decir, un gas ideal se encuentra en estas condiciones de acuerdo a esta tabla. O le pueden decir, la relación entre el volumen y la presión está definido por esta gráfica y que usted de esta gráfica pueda obtener algún tipo de relación matemática o hacer una inferencia. Y por eso nos enfocamos aquí. Sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, mediante la gráfica, describa la relación entre el volumen y la temperatura. Ah, eso me suena. Volumen y temperatura, eso es la ley de Charles. Y siempre y cuando la presión permanezca constante y no me cambie la cantidad de gas. Ah, listo, se confirma. Volumen y temperatura, ley de Charles. Esto es una relación directamente proporcional. Nada más necesita saber. Pero si usted lo quiere en ecuaciones, también se le tiene. Volumen inicial sobre volumen final es igual a temperatura inicial sobre temperatura final. Listo. ¿Qué me dan en esta tabla? Una variable que es la temperatura, la cual va cambiando. Un cuarto, un medio, 1, 2, 3, 4, 8, 10. Y por el otro lado tengo la otra variable, que es la que yo quiero averiguar cómo varía cuando varía la otra. Quiero saber qué pasa con el volumen cuando la temperatura aumenta o disminuye. ¿Qué me dice Charles? Me dice que son directamente proporcionales. O sea, que si aumenta la una, aumenta la otra, pero en igual proporción. ¿Listo? Entonces me dice, la temperatura inicial de un gas es 1 y la temperatura, y el volumen es 1. ¿Qué pasa cuando la temperatura aumenta el doble? Cuando pasa de 1 a 2. Charles nos dice que si aumenta el uno el doble, el otro también aumenta el doble. O sea que aquí es 2B. Y si la temperatura aumenta el triple, correcto, muy bien, aquí es 3B. Y si la temperatura aumenta 4T, pues 4B. Y si la temperatura aumenta 8T, pues el volumen aumenta 8B. Y 10T, correcto, 10B. Y si la temperatura disminuye, pues el volumen también disminuye en igual proporción. O sea que es un medio de T, un medio de B. Y si es un cuarto la temperatura, pues el volumen también será un cuarto de B. Y con estos datos yo ya puedo graficar. En un lado, en el eje Y, tenemos el volumen, en el eje X la temperatura. Si la temperatura es 1, el volumen es 1. El punto de encuentro, aquí está. Coordenadas 1T, 1B. Y si la temperatura aumenta 2 veces, correcto, el volumen aumenta 2 veces. Y el punto es 2T, 2B. Y si aumenta 3, correcto, el volumen aumenta 3 y este es el punto de encuentro. Y si aumenta 4 veces, también será 4B. Y así sucesivamente. Y si tengo una temperatura de 8T, el volumen será 8 veces mayor y nuestro punto de encuentro es ese. Ahora sí, entonces yo puedo unir estos valores. Y el resultado es una línea recta. Cuando las variables son directamente proporcionales, el resultado es una línea recta. En este caso, es la relación entre el volumen y la temperatura, ¿no? Y si coloco un medio de T, pues también tengo un medio de B.
¿no? Y también puedo unir esto que está aquí en esta línea. Listo. Entonces, esta tabla se grafica en esta gráfica. Y con esta gráfica yo puedo obtener los valores desconocidos. Por ejemplo, si me dicen, profe, ¿y cuál es el volumen si el volumen es 7b? Si el volumen es 7 veces mayor al inicial, ¿qué temperatura le corresponde? Pues extrapolo y me dice que es 7 veces T. Y si es 5,5, digamos que este es 5,5 veces el volumen, pues para 5,5 se le tiene. La temperatura también es 5,5 veces la inicial. Entonces, estas gráficas me sirven para eso, para obtener valores desconocidos. En este caso, con estos valores, ¿no? Pero puedo colocar y hacer mi gráfica con otros valores. Si quiero utilizar la ecuación, lo que me están diciendo es despeje el volumen final. Para despejar el volumen final, entonces lo paso al otro lado y lo que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, será igual a temperatura final multiplicado por el volumen inicial sobre la temperatura inicial. Ese será igual al volumen final. Nos dicen, por ejemplo, que el volumen inicial es 20 litros y que la presión, y mentiras, y la temperatura inicial son 273 Kelvin. La pregunta será, ¿cuál será el volumen final si la temperatura aumenta el doble? ¿Y cuánto es el doble de 273? 3 y 3, 6. 7 y 7, 14, va una. 2 y 2, 4 y una 5. 546 Kelvin. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta el doble? Entonces, eso que está aquí es esta representación. Si la temperatura aumenta el doble, el resultado es el doble del volumen. Según esta tabla, el volumen final es el doble, o sea que según esta tabla, la respuesta sería 40 litros. Esta tabla me dice, si la temperatura es 2 veces, el volumen es 2 veces. ¿Y cuánto es 2 veces 20? 40. A ver, hágala. Compruebe que esa tabla está en lo cierto. Entonces utilicemos esta ecuación. Temperatura final, 546 Kelvin, por volumen inicial, 20 litros, sobre temperatura inicial, 273 Kelvin. Ese es igual al volumen final. Para los que les gusta hacer operaciones y reemplazar los datos, pues se le tiene, ¿no? Ahí está, veamos. Utilicemos la calculadora, aquí está. Entonces tenemos 546 multiplicado por 20 dividido entre 273. Correcto. El volumen final es 40 litros. Kelvin con Kelvin se cancela y la respuesta me da en litros. O sea que sin hacer operaciones, sin despejar variables, yo puedo utilizar esta tabla para resolver el ejercicio. Lo que me dice esta ecuación es que la relación de las temperaturas multiplicado por el volumen es el resultado del volumen final. Miren esta ecuación, lo que me dice es T2 dividido entre T1 multiplicado por el volumen inicial. ¿Qué es lo que me dice aquí? La relación de las temperaturas. ¿Y cuál es la relación de las temperaturas en este caso? Es 546 dividido en 273. ¿Y esto es cuánto? 2. 2 multiplicado por el volumen inicial, que es 20. Resultado, 40. La relación de las temperaturas. Como la temperatura final es el doble que la inicial, entonces el resultado es el doble del volumen.
¿Qué camino quiere seguir? El camino que usted le permite únicamente saber, conocer, que si es directamente proporcional, usted lo puede resolver por la lógica. Y no hay necesidad de voltear. Pero si se quiere apoyar en las ecuaciones, no hay problema y hágale. También vale. Y terminemos con la otra gráfica. Mediante una gráfica, describa la relación entre la presión y temperatura. Uy, eso me suena. Esto me suena a Gay-Lussac. Ah, pero bueno, siempre y cuando el volumen permanezca constante y la cantidad de gas también. Siempre y cuando no vaya a tener una fuga y me deje escapar el gas, entonces no hay problema, ¿no? ¿Y qué dice el amigo Gay-Lussac? Dice que la presión y temperatura son directamente proporcionales. O sea que si aumenta el uno, aumenta el otro. Ah, listo. Ese es el mismo cuento anterior, solo que es con presión y temperatura. Y eso en una ecuación, pues eso es fácil. Presión inicial sobre presión final es igual a temperatura inicial sobre temperatura final. Cuando son directamente proporcionales, miren que la inicial de la presión está arriba y la temperatura inicial también está en el numerador y que la presión final está en el denominador y la temperatura final en el denominador. Eso significa que son directamente proporcionales. Cuando son inversas, como la ley de Boyle, entonces arriba va inicial, abajo va final y del otro lado arriba va final y abajo inicial. Bueno, hagámosle. Presión y temperatura directamente proporcionales. Temperatura inicial 1T, presión inicial 1P. Si la temperatura es el doble, sí, correcto, muchachos, yo sé lo que pensaron. La presión es el doble. Y si la temperatura es el triple, muy bien, la presión también. Y si la temperatura es el 4 veces, correcto, la presión también. Y si la presión aumenta 8 veces, pues la presión aumenta 8 veces. Y si es 10T, 10P. Y si la temperatura disminuye la mitad, correcto, muy bien, pues la presión también. Y si la temperatura disminuye la mitad de la mitad, correcto, muy bien, pues la presión también disminuye la mitad de la mitad. Ahora sí, grafique. Para 1T, 1P, y aquí está el punto de encuentro. Para 2T, 2P. ¿Listo? Para 3T, 3P. Para 4T, 4P. Para 8T, 8P. Ahora sí, los 1, ¿listo? Ah, bueno, y si tengo un medio, pues también. Para un medio de T, un medio de P. Y tengo esta gráfica. Y que esta gráfica me sirve justamente para hallar cualquier valor. Por ejemplo, si la temperatura es 7P, entonces voy al punto de encuentro y extrapolo y encuentro que es 7P. Y me sirve para valores intermedios y para todos los valores. Bueno, y si el ejercicio me dice que a una presión inicial de una atmósfera, la temperatura inicial es de 273 Kelvin. ¿Cuál será la presión final si la temperatura aumenta el doble? ¿Y cuánto es el doble? Sí, ya lo miramos. 3 y 3, 6, 7 y 7, 14, 2 y 2, 4 y 1, 5. 546 Kelvin. Esto me diría que esto es 1P y que la temperatura, 1T y que la temperatura final sería de 2T. ¿Qué me dice la tabla? Me dice, si la temperatura es el doble, la presión será el doble. O sea que ya tengo la respuesta, sí, la respuesta será 2 atmósferas. A ver, bueno, hágala con la ecuación y le creo. Despejo, ¿qué es que va a despejar? Presión final. Listo. Entonces me quedará temperatura final
multiplicado por presión inicial sobre temperatura inicial. Eso es igual a la presión final. Reemplace temperatura final 546 Kelvin por presión inicial 1 atmósfera sobre temperatura inicial 273 Kelvin. Kelvin con Kelvin se cancela y la respuesta me da en atmósferas. Y entonces tendría 546 dividido en 273 y eso es 2. 2 por 1, 2. Respuesta. Presión final es igual a 2 atmósferas. ¿Qué tuve que hacer? Seleccionar la ecuación y despejar. Reemplazar los valores, hacer operaciones y dar la respuesta. O de lo contrario, usted únicamente puede pensar y decir, esa relación es directamente proporcional y obtener esta respuesta. Para eso, necesita usted manejar un poco de lógica matemática, un poquito nada más, ¿no? Y que usted ojalá pueda interpretar estas tablas y pueda sacar la información de estas gráficas, ¿no? Que es lo que intentamos hacer. Bueno, y veamos un poco más de esta tabla que tiene un poco más de salsa y sabor. En este caso, dice, describa la relación entre la presión, la temperatura y el volumen. Ah, ya. O sea que vas a manejar tres variables y la cantidad de gas no varía. O sea que la cantidad de gas permanece constante. Eso me suena. Eso es la ley combinada, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esa es la famosa ley combinada de los gases. Y entonces me dice, relacione dos variables, la presión y la temperatura, y mire qué pasa con el volumen. Y obviamente en esta tabla y no se vaya todavía a la ecuación y no reemplace valores de la ecuación, ¿no? De lo que me está diciendo aquí. Primero echemos un poco de lógica matemática. Bueno, ¿y qué sabemos? ¿Qué sabemos de las relaciones? Pues lo que yo sé es que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Y el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Listo, eso es suficiente. ¿Listo? Eso es suficiente. A ver, veamos, ¿cómo así? Bueno, tenemos una presión inicial de 1 y una temperatura inicial de 1 y a eso el volumen inicial es 1. O sea, aquí tengo las condiciones iniciales. La primera pregunta, que es, ¿cuál será el volumen final si la presión aumenta 2 veces y la temperatura aumenta 2 veces? A ver, veamos entonces, hagamos acá. ¿Qué pasará con el volumen si la presión es el doble? ¿Qué nos dice Boyle? Boyle nos dice que ante estas condiciones el volumen se reduce. Nos dice que el volumen final tiene que reducirse en igual proporción, de forma inversa. O sea que aquí hay 2x, el volumen tiene que reducirse la mitad de b. O sea que hasta ahí la respuesta sería 1/2. Pero eso es una parte únicamente. Una parte. ¿Qué nos dice la relación entre el volumen y la temperatura? Nos dice que esta es una relación directa, que si la temperatura, como en este caso, nos dice que aumenta 2 veces, Charles nos dice que el volumen aumenta 2 veces. El resultado será
que por un lado disminuye la mitad y por el otro lado aumenta. O sea que el resultado es 1/2 por 2. ¿Y cuánto es el doble de 1/2? A ver, veamos. 2 por 1, 2. Entre 2 a 1. El resultado es 1b. O sea que es el mismo. Claro, la presión lo hace más pequeño y la temperatura lo hace más grande en igual proporción, porque el uno aumentó 2 veces y el otro también, solo que el uno hace que el volumen se expanda y el otro hace que el volumen se reduzca y por lo tanto el resultado es el mismo volumen. ¿Lo dudan? Ahora lo hacemos con una ecuación de acá. Listo. Esa es la lógica que vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando la presión es el doble? Vamos al siguiente caso. Dice, la presión es el doble, pero la temperatura es el triple. Qué interesante. Si la presión es el doble, si la presión es 2x, el volumen será la mitad. Claro, la presión hace reducir el volumen. ¿Qué pasa cuando la temperatura es 3T, 3 veces? El volumen será 3 veces mayor. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es 1/2 multiplicado por 3. 3 por 1, 3, dividido entre 2. El resultado es 3/2 del volumen. Ya vamos llenando nuestra tabla y tuvimos que acordarnos Boyle, Charles y un poquito de lógica y de fraccionarios. Nada más. Veamos el caso que la presión aumenta 3 y la temperatura 4. De aquí ya se la están viendo cuál es la relación. ¿No? Yo aquí ya puedo decir que es 4/3. A ver, veamos si es cierto. Si la presión es 3 veces, el volumen será 1/3. Si la temperatura es 4x, o sea, 4 veces, el volumen será 4 veces mayor. El resultado, 1/3 multiplicado por 4. 4 por 1, 4. 4 entre 3. 4/3 de B. Interesante. Veamos el siguiente. ¿Qué pasa cuando la presión es 4 veces? 4x. Correcto, muy bien. El volumen es 1/4. ¿Y qué pasa cuando la temperatura es 8T? O sea, 8x, 8 veces mayor. Pues el volumen es 8 veces mayor. El resultado, 1/4 multiplicado por 8. 8 por 1, 8. 8 entre 4 a 2. 2 veces el volumen inicial. Si la presión aumenta 4 veces y la temperatura 8 veces, el resultado que el volumen es el doble del inicial, cualquiera que sea su valor. Y veamos el último. ¿Qué pasa si la presión aumenta 5 veces? Correcto, muy bien. El volumen disminuye 1/5. Ajá. Y si la temperatura aumenta 10x 10 veces, pues el volumen aumenta 10 veces. El resultado será 1/5 multiplicado por 10. 10 por 1, 10. Dividido entre 5, 2. 2 veces el volumen. Entonces nos damos cuenta que únicamente siguiendo la lógica, yo puedo encontrar estos valores que están aquí. Puedo llenar esta tabla y de acuerdo a esta tabla yo puedo saber sin necesidad de emplear la ecuación. Bueno, y si quiero emplear la ecuación, pues se le tiene. ¿Listo? Veamos entonces. Voy a necesitar despejar volumen final. Lo que está dividiendo a multiplicar y lo que está multiplicando a dividir. Entonces tendría presión inicial por volumen inicial
por temperatura final, esta está dividiendo, la paso a multiplicar, sobre PF, bueno, sobre PF multiplicado por TI. Eso será igual al volumen final. Listo, despejé volumen final. Démosle valores. Digamos que, ¿cuál de estos casos? Hagamos el último, el 5P. Hagamos este caso para ver si se cumple que es el doble, ¿no? Presión inicial. Listo, coloquémosle un valor a la presión inicial de 1 atmósfera. El volumen inicial, 20 litros. Temperatura inicial, 273 Kelvin. Si la presión aumenta 5 veces, o sea, 5 atmósferas, y la temperatura final aumenta 10 veces, o sea, 2730 Kelvin. La pregunta es, ¿cuál es el volumen final? Mi respuesta sería 40. Según esta tabla, si la presión aumenta 5 veces y la temperatura aumenta 10, el volumen aumenta el doble. Respuesta, 40 litros. Sí, bueno, hágalo, yo lo veo. Presión inicial, 1 atmósfera. Volumen inicial, 20 litros. Temperatura final, 2730 Kelvin. Sobre, presión final, 5 atmósferas. Multiplicado por temperatura inicial, 273 Kelvin. A ver, ahora sí, vaya a la calculadora y demuéstrenos que estás en lo cierto, Juan Pablo. Bueno, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y la respuesta me da en litros. Listo. 20 multiplicado por 2730 igual 54.600 dividido entre 5 multiplicado por 273, 1365. Divida 54.600 dividido entre 1365. Voilà. Respuesta, 40 litros. ¿Y qué es 40 litros? El doble de 20. O sea que se cumple nuestra predicción. ¿Qué tuve que saber? Únicamente cómo son las relaciones directas o inversas y un poquito de matemáticas. ¿O prefiere utilizar la ecuación, despejar, reemplazar, operar y dar respuesta? Tenemos esta tabla y nos piden llenar estos resultados que están aquí. Nos dicen, la presión inicial es de 1 atmósfera. A esta presión, el volumen es de 20 litros y la temperatura en Kelvin es de 273 Kelvin. Primera pregunta, ¿qué pasa cuando la presión final es el doble? Porque pasamos de 1, pasamos a 2. Y la temperatura pasa de 273 a 546. Esto es 2T. Esto es 273. Este debe ser 3T. Esto es 4T y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a mirar este caso. Entonces, lo que deducimos por lógica, ahora apliquémosle en números. Entonces nos dice, tenemos estas condiciones iniciales. Vamos a aplicarle estas condiciones finales, pero con números. 2P. ¿Cuánto es 2P? Aquí está, 2 atmósferas. ¿Y cuándo es 2T? 546 Kelvin. ¿Qué nos dice la lógica? Que si aumentamos la presión 2 veces, el volumen se reduce a la mitad.
y que si la temperatura aumenta 2 veces, el volumen aumentará el doble. 1/2 por 2 nos da 1B. Nos dice que no cambia, que si por un lado disminuye la mitad, por el otro lado aumenta 2 veces. Ah, bueno, aplique eso con una ecuación matemática, Juan Pablito. Listo. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Despeje volumen final. Presión inicial por volumen inicial por temperatura final, multiplicado por presión final por temperatura inicial. Eso será igual a volumen final. Listo, reemplace los valores, profesor Juan Pablo, ya que está ahí. Presión inicial, ¿cuánto es? 1 atmósfera. Por volumen inicial, 20 litros. Temperatura final, 546 Kelvin. Sobre presión final, ¿cuánto es la presión final? 2 atmósferas. Multiplicado por temperatura inicial, 273 Kelvin. Eso es igual al volumen final. Listo, hágale, Juan Pablito. A ver, veamos, saque su calculadora ya que está aquí a mano. La tengo. 20 por 546 igual 10.920. Arriba me dio 10.920 sobre 2 por 273 igual 546. Kelvin con Kelvin se cancelan, atmósferas con atmósferas se cancelan, la respuesta me da en litros. 10.920 dividido en 546 igual 20 litros. ¿Qué habíamos dicho? Que el volumen no cambia, que era el mismo. Y la respuesta es 20 litros. Y 20 litros es igual a 20 litros. Significa que nuestra tabla funciona, que lo podemos colocar como usted quiera. Veamos para el siguiente caso, ¿no? El siguiente caso me dice 2 veces la presión. Aquí está, 2 atmósferas. Pero la temperatura es 3. Aquí está, la temperatura es 3, es esta. Listo, aplicamos la misma ecuación. Volumen final será igual a presión inicial 1, una atmósfera, por volumen inicial 20 litros, por temperatura final 819 Kelvin, sobre la presión final 2 atmósferas, multiplicado por la temperatura inicial 273 Kelvin. ¿Listo? Hágale, Juan Pablito, diga lo que le diga la calculadora, que le queda poco tiempo. 20 por 819, ¿eso cuánto te da? 16.360. Volumen final, 16.380, sobre 2 por 273, eso no ha cambiado, 546, entre 546, 30. ¿Qué habíamos predicho? ¿Qué decía nuestra tabla? Que por acción de la presión, el volumen se reducía a la mitad, que era 1/2, y que por acción de la temperatura, el volumen aumentaba 3 veces, y que esto era igual a 3 por 1, 3 entre 2, a 3 medios el volumen inicial. O sea que esto es igual a 3 medios multiplicado por el volumen inicial, por 20. 3 por 20, 60. 60 dividido entre 2, 30. Y 30 es igual a 30. O sea, que habíamos predicho que el volumen será igual
a 3 medios de B. ¿Y cuánto es 3 medios de B? A 3 medios de 20. 20 por 30, 60 dividido entre 2 y nos da 30 litros. O sea que nuestra predicción es correcta. Nuestra predicción es lo que habíamos predicho. Listo, y entonces veamos otro ejemplo, ¿no? Y comencemos por acá. Me dice, si la presión es 3 veces, el volumen será 1/3. Y si la temperatura es 4 veces, el volumen es 4 veces mayor. El resultado será 4/3 del volumen inicial. ¿Y cuánto es 4/3 el volumen inicial? Será 4 multiplicado por el volumen inicial por 20 igual 80. 80 entre 3 igual 26.6. Predicción 26.6 litros. Veamos si estamos bien. Si no, pues vemos dónde fue el error. Volumen final será igual a presión inicial, 1 atmósfera. Volumen inicial, 20 litros. Multiplicado por temperatura final, 10.092 Kelvin. Sobre presión final por temperatura inicial. Presión final. ¿Cuánto es la presión final? 3 atmósferas. Multiplicado por temperatura inicial, 273 Kelvin. Igual. 1 por 20 por 1092. 20 por 1092. Igual 21.840. Sobre 3 por 273. Igual 819. Ahora sí, divida 21.840 entre 819. ¡Tarán! 26,6. 66666. Atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin. La respuesta me da en litros. 26,6 litros mediante fórmula. Y acá, mediante la lógica matemática, 26,6 litros. Opciones. Utilice la lógica matemática para ver cómo evoluciona. Segunda opción, seleccione la fórmula que necesita. Despeje la variable. Reemplace los valores. Haga operaciones y dé la respuesta. En ambos casos es lo mismo y va a llegar al mismo resultado. ¿Qué es lo que quisiera? Lo que yo quisiera es que ustedes se vayan por la lógica. Acá les necesitan mucho tiempo. Aquí no hay problema, le digo, saque la calculadora, haga la operación. Pero en las pruebas saber no necesitas calculadora, ni te la van a dejar sacar, ni tampoco te van a decir, vea, aquí tienes la fórmula. ¿Qué es lo único que necesitas saber? Si la relación es directa o la relación es inversa. Y qué tanto a ese respecto tú puedes manejar una fórmula matemática y tu lógica matemática. Lo que te dicen aquí es, ¿qué tal estás de lógica matemática y de conocimientos básicos de matemática? Para resolver un ejercicio de física, que es la relación entre 3 variables físicas, presión, temperatura y volumen. Lo digo, esto no tiene nada que ver con química porque aquí no importa de qué gas se trata. No estoy hablando de reacciones químicas, no estoy hablando de que es el nitrógeno o el oxígeno, no, es un gas ideal, ¿no? Entonces, este es este tipo de reflexión de orden matemático.
¿no? Y así puedo continuar con todos los demás casos y vamos a llegar a lo mismo. Espero pues que con este ejercicio que hemos hecho de este orden matemático, pues nos haya ayudado mucho a entender el comportamiento de todos los gases.